Pues bien, continuamos con nuestro programa del día de hoy y a continuación nos va a acompañar nuestro compañero Efrén Hernández Navarro, de quien me permito dar lectura a su reseña. Efrén Hernández Navarro es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y ornitólogo de vocación. Se dedica a la docencia, divulgación científica, educación ambiental y en proyectos de investigación, principalmente en la actualización de listados específicos de aves. Es coordinador voluntario del PAU Irapuato y además es responsable del primer club de observadores de aves tecolotes llaneros del Tecnológico Superior de Irapuato. Bienvenido, Efrén. Ok, muchas gracias, Samuel. Un saludote. Tenía rato que no te veía. Saludos, saludos, Efrén. Bueno, Voy adelante, a te escuchamos. compartir entonces mi pantalla. Ok, ¿por ahí se ve? Ya te estamos viendo la presentación. Muchas Ok, gracias. ok. Permíteme tantito. Permíteme tantito. Ahí está. Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. En primer lugar, me voy a permitir comentarles algo acerca de esta pintura que tengo aquí, que es de 1592. Y según esto es el Parque de la Alameda Central, ahí en la Ciudad de México, y es el primer parque público que existe en el continente americano. El autor no se conoce y fue hecho por uno de los virreyes que tenía en su poder la Nueva España, ¿no? Por otro lado, les voy a comentar acerca de la apropiación vecinal. Voy a tratar de hacer una reseña histórica de cómo aparecieron los parques públicos que son los que la justifican. Y por otro lado, voy a hablar un poquito de los ideales que se tienden a seguir y las realidades que son tal vez las limitantes que tengan estas apropiaciones para poder funcionar. Bueno, primero me voy a permitir darles esta definición de civilización por parte de Margaret Mead, que es una antropóloga que le estaban haciendo una entrevista y a partir de un fémur, fíjense, que fue sanado, al parecer por una técnica de entablillado. Ella define que la civilización es la capacidad de ciertos grupos humanos de poder cuidarse entre sí, cooperar y transmitir, no solamente cooperar, cuidar y retroalimentarse, sino transmitir esos valores. A partir de aquí, entonces, fue como aparecieron con esta cosa que parecería sencilla, pero no lo es. Aparecieron los grandes asentamientos humanos en Egipto, en Mesopotamia, y acá tenemos a los olmecas y a los teotihuacanos. Como producto de todo este exceso de concentración de gente que buscaban seguridad, comodidad, alimento, etcétera, se empezaron a generar los jardines. Pero los jardines tenían limitantes porque en este caso eran más ostentación de poder, donde solamente unos cuantos podían tener el goce de poder disfrutarlos. Se habla de los jardines colgantes de Babilonia. En China se llamaban los jardines taoístas, donde se practicaba por los que estaban en el poder y por los sacerdotes la filosofía y la meditación. Y acá tenemos en México algo interesante que me encontré, que fue el jardín de Iztapalapa, fíjense. Yo no sabía que se había un jardín en Iztapalapa y es igualito que el de Moctezuma. El zoológico de Moctezuma tiene sus árboles frutales, sus plantas medicinales y una muestra de lo que era la fauna en aquel entonces, donde los mexicas tenían sus dominios. Bueno, pero todo este crecimiento tiene un pago. Los mayas lo tuvieron que hacer al momento de caer sus civilizaciones por falta de alimento y en Europa se padecieron las pestes. Debido al hacinamiento fue fácil que se empezaran a tener este tipo de proliferación de enfermedades que acabó casi con ellos, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos ahora en el siglo XIX? Tenemos que a partir de que la revolución industrial causó una contaminación ambiental muy fuerte, fíjense, aparecieron los parques urbanos. ¿Quién sabe quién iba a decir eso? Según esto, el Arboreto de Derby en 1840 es el primer parque público que se tiene conocimiento y según esto era para los obreros, crearles un espacio verde para mejorar la salud y el esparcimiento en las ciudades superpobladas. Pero ya en el siglo XX nos planteamos esta pregunta, ¿actualmente cumplen esa función? Y por acá nos encontramos consultando el libro de Desmond Morris, que es El Showman, es un sociobiólogo
muy, muy interesante su obra, en la cual nos dice que cada clase de animal ha evolucionado para existir en cierta dimensión de espacio vital, cuestión que no se cumple en las ciudades. Y aquí habla él en este libro que los humanos tienden a cambiar su conducta igual que los animales de un zoológico cuando lo restringimos a un espacio muy limitado donde no hay ese bienestar animal que ahora tanto se maneja. Entonces no están cumpliendo esa función. Por acá me permito citarles otras publicaciones donde ya más actualmente la antropología, la sociología, la economía, la arqueología, digo, perdón, la arquitectura, ya están más enfocados en saber efectivamente qué vamos a hacer pues con los parques urbanos para que cumplan esta función. Y aquí me permito citar, puede haber más, ¿verdad? Más publicaciones, pero yo cito esta para referencia. Que estas funciones entonces obviamente ya estaban anteriormente, pero ahora son desde el punto de vista de la academia. Esto es lo que queremos, esto es lo que yo quiero que consideren como los ideales con los cuales los parques pueden funcionar. ¿Para qué? Para que la apropiación vecinal, entonces, que no es más que la organización ciudadana, vaya a tener como fin, ojo con esto, configurar un espacio público, darle vida para que esa funcionalidad se represente. Según esto, el primer parque público por apropiación vecinal en su historia del Central Park fue el primero ya en la época moderna. Ok, ahora vamos con las realidades, o que yo le llamo limitantes funcionales. Una muy interesante que siempre me ha gustado es la tragedia de los comunes. Por este señor Garrett Hardin, que lo hizo en el 68, hablaba de esto, fíjense. Los recursos de acceso libre tienden a degradarse cuando los usuarios actúan en función de beneficios individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertas personas van a abusar más de ese recurso común que está libre para todos. Puede y no ser cierto esto, pero desgraciadamente ya existen publicaciones donde nos dicen estos dos señores, Ostrom y Lowe, que la vigilancia, cuando la vigilancia comunitaria, la participación vecinal o la gestión institucional son débiles, los parques que van a enfrentar descuidos, contaminación, falta de vigilancia, etcétera, etcétera, y va a poco a ir depauperando algo que se trataba de un fin desinteresado. Otro aspecto que se me hace muy interesante es la falta de asesoría en ecología urbana. Y no se diga en la falta de asesoría realmente para comprobar si todas las plantas que se utilizan en los jardines de polinizadores tienen esa atracción para los insectos y las aves que regularmente visitan otras plantas. Yo lo que he visto en municipios es que solamente les fieren ciertas plantas, yo no sé si vengan de invernadero, pero se las dan a las gentes para que las siembren sin tener ese antecedente o esa asesoría que efectivamente lleven un registro para saber si estas plantas son visitadas por la fauna que cumple con esta función. Acá tengo dos casos muy interesantes también en parques vecinales por apropiación vecinal acá en Irapuato, donde yo veo un dominico alimentándose de semillas de una casuarina y veo conviviendo alegremente a unas cotorras argentinas o tranquilamente comiendo de alimento que les dejan los vecinos de ahí. Y la gente va, que no conoce obviamente de ecología urbana, y dice, qué bueno que que las aves, los árboles que están ahí les están dando, pues vamos a seguir sembrando más de esos árboles, seguirían pensando así, ¿verdad? O por otro lado, qué bueno que las cotorras puedan convivir con las aves locales, cosa que no es cierto. Aumentan población, desplazan. Yo les llamo exóticas, exóticas invasoras carismáticas, porque la gente, cómo le batalla a las instituciones cuando las quieren remover. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos temas. Y por otro lado también, la gente, pues obviamente cuando le dan un parque, le permiten que se apropie de un parque, no va a tener ningún criterio para poder criticar el mal diseño. Si nosotros atendemos a la teoría de la fragmentación aplicada en parques urbanos, pues podemos tener algunos criterios que ayuden a la gente, ¿no? En este caso, que la masa arbórea sea compacta, que tenga una forma redonda o cuadrada lo más que se pueda, que sea el mayor tamaño posible, como las medicinas, ¿verdad? Cuanto baste para, y que tenga una colindancia, ojo, con qué vecinos van a tener ese fragmento, porque puede causar un impacto negativo, cierta colindancia con otro predio que cause un efecto dominó hacia el interior y desequilibre el centro del parque. Una disculpa por este dibujo que yo me aventé, ¿verdad? No encontré uno que me llenara el ojo,
yo lo que sugiero es que el parque sea lo más compacto posible, de forma redonda, y que todo lo que viene siendo divertimento y ejercicio se coloque al lado, a un lado de ello. ¿Sí? Ok, para que no se impacte que abramos en el medio las cosas. No, no puede ser eso. Otros aspectos que también considero importantísimos es lo de la privatización. Fíjense, cuando un parque se privatiza, aparecen los patronatos así de la nada, gente que ya se va a hacer cargo de lo que la gente no puede hacerse cargo. Las actividades políticas no es mal, no es raro ver de pronto los trienios que la gente le dan los parques, pero para algo, ¿verdad? Para su proselitismo político, los recortes presupuestales que van a afectar tanto el mantenimiento como la remodelación o las mejoras que se le quiera hacer al parque. Y por último, las actividades no relacionadas con los parques que vengan a causar muchísimo ruido, y no me digan los juegos pirotécnicos, que ahora ya son más, cada vez son más interés de discusión. Bueno, lo que yo quiero hacer entonces como propuesta para que se aumente la sinergia ciudadana con el gobierno y tal vez con la iniciativa privada es que hagamos uso o planteemos, como ustedes gusten, la sociología del espacio, que es una rama de la sociología. Ella estudia la relación entre la sociedad, ojo, teniendo en cuenta los símbolos llamados semiótica, ¿verdad? Se le podemos llamar semiótica ambiental acá. Compañero Los Efren, símbolos. perdón por Gracias, la Samuel. interrupción. Gracias. Sí, muy amable. La semiótica con el espacio y con el ambiente. Un ejemplo para poderme dar a entender es que yo tengo un libro, ¿verdad? Es un producto de la sociedad muy valorable, pero necesito un espacio para poder seguir disfrutando de la lectura. Pero a su vez necesito también acondicionar ese espacio. La sociología, que es una cosa interesante, no había considerado que el ambiente podía influenciar la sociedad y el espacio. Fíjense qué interesante. Nosotros los biólogos lo tenemos asimilado. De hecho, por ahí tenemos alguna cuestión antropológica que dice que ambiente forma carácter. Entonces, tomando en cuenta estos elementos, si nosotros nos extrapolamos, ahora le llamamos educación ambiental, y tratamos de meter los valores ambientales hacia las aves, o sea, esos símbolos que les queremos inculcar a los niños para que tengan una asimilación, que esto tiene un valor ecológico, y lo podemos plantear en forma de una arquitectura ambiental donde las aves se reproduzcan, se alimenten y descansen de manera adecuada, como se acaba de platicar. Y por otro lado, yo me asesoro con especialistas en ecología urbana de aves, por ejemplo, el doctor Jorge Shonduve o Ian McGregor, que son de gran trayectoria en estos tipos de trabajos. La verdad, estamos de lujo. Se está cumpliendo entonces ahora sí, de una manera más integral, la apropiación vecinal. Pero aquí no paramos. Si esto lo cambiamos y metemos jardines de polinizadores, imagínense, si esto cambiamos y metemos arbolado urbano, se va a entender mucho mejor lo que vamos a hacer ahora. Si esto entendemos y tenemos un parque urbano y de igual manera, y lo más importante, bueno, perdón, fauna urbana también, y lo más importante, meter a la gente. La semiótica ambiental es algo que necesitamos que desarrollar. No lo tenemos desarrollado los biólogos casi, porque son cuestiones de sociología, pero de aquí en adelante, por eso yo pongo la sociología espacial, para que se pueda tener una herramienta de análisis o de trabajo, como ustedes gusten, pero el chiste es que ya conjunta diferentes dimensiones y ya tenemos un derrotero para poder seguir analizando. Entonces, para acabar mi práctica, nada más quería terminar esto ahora con algunas conclusiones. ¿Cómo debe de ser la apropiación vecinal? Finalmente, tiene el papel de ser promotora de valores culturales, ojo, simbólicos. Está la semiótica ambiental, es una cosa muy interesante, nada más que el chiste es, pues, empezar a entender nosotros cómo percibimos cada uno de los elementos que forman un parque público a partir de la apropiación vecinal. En esto, ¿qué quiero decir? Que si yo tomo educación ambiental y si yo tomo desarrollo sustentable, es un paquetote bien grueso. Yo no considero que deba de ser así. Yo considero que debe de ser educación ambiental de aves, educación ambiental de polinizadores, educación ambiental de árboles, educación ambiental de parques públicos, para que no se vuelva a mezclar todo y quedemos otra vez empaquetados en algo muy vano, que es todo y es nada. Nos vemos aquí bien informada y asesorada la gente acerca de los temas donde nosotros tengamos mínimo unas nociones para que la gente sepa qué es la ecología urbana
y lo avanzado que puede ser la arquitectura verde. Y por otro lado, entonces, que la comunidad que vaya a tener apropiación vecinal de un parque público ya no sea discriminadora, sino que integre a la gente, no solamente a los vecinos, sino también que se quede otra persona que se quiera sumar a esto. Entonces, ¿a dónde vamos? Un parque urbano se puede convertir en un parque vecinal y un parque vecinal finalmente en un parque ecológico. Fíjense qué interesante. Bueno, pues ya nomás me resta agradecer a Tatiana porque me permitió así de sorpresa poder participar con estas ideas que yo ya venía ratoneando desde hace un buen rato de la sociología espacial y se prestó muy bien al staff, que la verdad han estado de lujo, a la Conavio, que nos ha echado la mano para poder llevar a cabo estas actividades. Y vean, hablando de semiótica ambiental, lo que me acabo de encontrar, este librito está súper interesante. ¿Qué nos dice este señor Desmond Morris de los búhos? Que es una representación a través de diferentes culturas. ¿Qué significaba esta hermosa ave, esta hermosa, interesante e intrigante ave para las diferentes culturas? Bueno, espero que les guste como a mí me está gustando, porque ya voy en la página 38. Gracias. Muchas gracias, Efren, por la interesante charla que nos has compartido el día de hoy.